Bueno, efectivamente soy Juan Echevarría y lo primero agradeceros la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros y de compartir con vosotros un poco lo que es nuestra vivencia en Alemania, ¿no? Pues compartir vuestros retos, ¿no? Nosotros nos dedicamos a fabricar bienes de equipo, máquinas grandes, ¿no? Lo cual difiere mucho de lo que nos explicaban ahora, ¿no? Al final nosotros hacemos proyectos de mucho valor y de largo plazo, que entregamos allí donde el cliente los necesite, que puede ser Alemania o puede ser India, ¿no? Estos son pues, dos dibujos que representan el de arriba, un proyecto que estamos entregando en Barcelona, para nosotros la planta de Volkswagen de Barcelona, en SEAT, y si os fijáis, cada cuadradito de estos que vemos aquí verde, que es la mesa de una prensa, pues tiene el tamaño de, por ejemplo, el lateral de un Volkswagen Passat. Entonces, es una instalación grande en la que se hacen operaciones progresivas para estampar un lateral de un coche. Y esto que veis aquí abajo es una línea blanking, que llamamos nosotros, que lo que hace es, partiendo de una bobina, de esas bobinas que vemos en los camiones, enderezarla y hacer una serie de operaciones para cortarla en una prensa. Otra vez, esa mesa, la mesa de esa prensa sería equivalente a una mesa de estas, y generar unos formatos que luego procesaremos en una línea de prensas, para contextualizar un poco, ¿no? Pertenecemos al Grupo Mondragón, pero como ya sé que no tenemos mucho tiempo, no me voy a enrollar aquí, ¿no? Solo decir que cuando nosotros presentamos a Fagor Asate y lo presentamos dentro del grupo, lo presentamos así, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en Alemania y queremos decirles a los alemanes que también somos una empresa con entidad y con tamaño, les planteamos en las diferentes áreas en las que la corporación se divide, pero sobre todo decimos esto, ¿no? Conocimiento, ¿no? Diciendo que tenemos 15 centros tecnológicos y una universidad. ¿Por qué? Porque nuestra estrategia, la estrategia de Fagor Asate, esta es una estrategia mundial, pero muy condicionada por Alemania y por nuestros clientes más importantes. Pues lo primero es la orientación al cliente, ¿no? Poder hacer esos proyectos importantes de acuerdo a sus especificaciones, sus necesidades y su negocio. Innovación, esto es absolutamente clave para nosotros, innovación y tecnología punta. Y cada vez más importante, servicio, 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 ¿no? Al final entregamos proyectos muy grandes en sitios muy lejanos, en lo que ellos llaman muchas veces los greenfields, ¿no? Que montan una planta en India y dentro de 20 meses hay que producir piezas, ¿no? Y la gente que va a trabajar en esas máquinas, que tiene una tecnología tremenda, es gente que estaba trabajando en el campo pocos meses antes, ¿no? Entonces, tenemos que hacer nosotros que esas instalaciones funcionen bien. Y, bueno, el año pasado hicimos 60 años, ¿no? Lo cual es una prueba de robustez, ¿no? de empresa solvente, ¿no? Importante para cualquiera que se plantee hacer este tipo de negocios. Estos son los principales sectores a los que nos dirigimos. Importantísimo el automóvil, claro, tanto los fabricantes de equipos originales como los Tier 1 y los centros de servicio, tanto lo que es la cerería, desde donde se hace el material, hasta los proveedores de esos formatos o de esas bobinas cortadas, la forja. Luego, es un negocio pequeño dentro de Fagor Asate, pero es un negocio que está creciendo y es importante. Es el de los fabricantes de electrodomésticos, Miele, Liebherr, Whirlpool, Siemens, son clientes nuestros. Les entregamos instalaciones para hacer piezas para sus electrodomésticos y, pensando en el futuro, estamos trabajando para desarrollarnos en lo que es aerospace y en ferrocarril, ¿no? Y este año, por ejemplo, tenemos 2 proyectos con Airbus porque queremos diversificar. Decíamos, una empresa orientada al cliente y como tal tenemos distribuidas nuestras unidades de negocio. Una es automóvil, la otra es la división del metal, que se dirige pues, a los fabricantes de metal, y otra es la división que se dedica a los fabricantes de electrodomésticos. Cuando nosotros explicamos nuestra historia en hitos, que no os voy a contar todos aquí porque son muchos, nombramos nuevamente la innovación, porque si bien es cierto que ha habido momentos en los que hemos comprado empresas y hemos ido creciendo, lo que consideramos relevante es que siendo una empresa española, Euskadi para nosotros, ¿no? Pero española en el resto del mundo, pues por ejemplo la primera prensa servo, que es una tipología de prensa que hoy en día es muy importante, la primera servo que se hizo en Europa la hicimos nosotros, no la hicieron los alemanes, la hicimos nosotros, ¿no? Y hace 2 años en la empresa BATZ, en Igorre, hemos montado una instalación servo
para hacer estampación en caliente, que tampoco hay ninguna hasta ahora en el mundo, ¿no? Entonces, entendemos que la innovación es muy importante. Y ahora, el técnico José, ese que he conocido esta mañana, tío muy majo, vamos a ver si no la lío y soy capaz de lanzaros un par de vídeos. De forma breve, querría enseñaros dos vídeos para que veáis un poco el tipo de instalaciones, ¿no? Os voy a poner otro vídeo, que es un vídeo de las instalaciones de la planta de Mondragón. Pues un día normal, ¿no? Para que veáis un poco pues cómo es nuestra casa, ¿no? Y para contextualizar por qué hacemos las cosas así en Alemania, ¿no? Y esto es Fagor Arrasate. Esto es una prensa, ahí veis las personas, ¿no? Son máquinas grandes, esos son servomotores, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, ¿no? Y esto pues es un día normal de la planta en el que estamos montando diferentes estructuras que luego vamos a ensamblar. Nosotros diferenciamos entre montar cuando montamos todas las piezas dentro de la estructura y ensamblar cuando montamos la prensa, como está aquí del fondo montada, para poder probar y verificar que la máquina funciona correctamente y de acuerdo a las características que hemos concertado con el cliente de paralelismo, de perpendicularidad, de cadencia, de consumo o de lo que fuere, ¿no? Entonces, pues aquí esto es una prensa. Esto es la cadena cinemática en un proceso previo en el que está esperando para ser metida dentro de las diferentes estructuras. Ahí veis engranes y pues en este caso son bielas. Eso es un carro, como ese que se está moviendo, pues un carro antes de ser montado. Otra vez otra prensa servo, muy importante para nosotros esta tecnología. Esto es la nave del negocio del metal, en el que, bueno, en este caso hay unas prensas, o sea, partes de prensa están esperando entrar, pero vamos a ver ahora partes de una línea de esas de corte, de chapa, pues diferentes máquinas. La zona de mecanizado, para nosotros el mecanizado es importante. Hemos hecho recientemente una inversión importante con una máquina de Suraluce. Es para nosotros una tecnología clave para garantizar que la estructura de la máquina y las características dimensionales son las que tienen que ser para que la máquina funcione bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos pues otras imágenes de otra zona de la planta. Aquí estamos viendo una línea de corte. Un poco lo que pretendo con esto es que veáis cuál es nuestra tipología de máquina, ¿no? Eso es. Y bueno, por eso, y acabo ya con el tema de la innovación, pero haciendo esas máquinas grandes que tienen unos motores enormes, hablamos de megavatios, nosotros no hablamos de kilovatios, hablamos de megavatios, pues cuando hablamos de innovación, donde estamos hoy en día centrados y donde los temas que nos hacen ser fuertes en el mercado son que estamos trabajando mucho el tema de la eficiencia energética, no solo para las instalaciones nuevas, sino para las existentes, las plataformas de servicio, ya no solo el servicio local, lo que vamos a hacer en Alemania, sino el que la máquina diagnostique su funcionamiento, nos lo haga saber, nosotros estemos preparados para estar vigilándolo y a partir de ahí informemos al cliente de lo que tiene que hacer para mejorar. Productividad, cadencia, productividad, más piezas, más automatización, más robots, más rápido y nuevos productos y servicios, muy importante, esto es muy importante. Ha salido ya hoy aquí, ¿no? En tema del vehículo eléctrico, el concepto de movilidad compartida, el modelo de automóvil está variando y va a cambiar, ¿no?
Entonces, hay nuevos materiales, aceros de alta resistencia, hay titanio, hay aluminio, hay materiales, hay muchos composites, hay fibras de carbono, hay muchos materiales que progresivamente se van a ir sustituyendo al acero, a la chapa convencional en el vehículo, en los coches. Entonces, nosotros estamos hace años caracterizando el comportamiento de diferentes materiales para desde ahí poder proponer las instalaciones adecuadas, más adecuadas, para poder procesarlos a nuestros clientes, ¿no? Y en cifras, pues esto es Fagor Arrasate, ¿no? Alrededor de 850 personas divididas en los diferentes negocios o divisiones. Este año pasado hemos vendido en el entorno de 250 millones de euros. Estamos creciendo mucho y esperamos llegar en 2020 al entorno de los 310 millones de euros. Clientes, y pongo 2012-2016 porque, por lo que decía, al ser proyectos grandes, si este año, por ejemplo, estamos entregando un proyecto muy importante para nosotros en Gestamp Nitra, en Eslovaquia, el año que viene, si viéramos las cifras, Eslovaquia sería un mercado muy importante para Fagor Arrasate. No es cierto, ¿no? En un contexto de 5 años se ve un poco mejor, ¿no? Entonces, por clientes o por países, pues por clientes muy importante para nosotros Gestamp, es nuestro cliente más importante. Segundo, Volkswagen. Tercero, Greatwall Motors. Greatwall Group es un fabricante de coches chino, que no es una joint venture, es un coche propio chino. Ford, muy importante para nosotros, no tanto en USA, que también, como en India, en Europa o en el propio China. Gombarri en esta lista es el primero que no es fabricante de automóviles, es un centro de servicio. Tata Steel, en este caso hablamos de acero. GM, General Motors, muy importante para nosotros, sobre todo por China. CIE es una empresa también de origen español que está invirtiendo muchísimo en México y ahí es donde estamos trabajando mucho con ellos, no solo en México, pero sobre todo en México. Baosteel, acero, y ArcelorMittal, acero. Y si vemos por países, el primero es China. Y esto es lógico. En Alemania es muy importante para nosotros, importantísimo, pero Alemania hace el mismo número de coches, o parecido, que el que hacía hace 4 años. China hace 4 veces el número de coches que hacía hace 4 años. Entonces, claro, ¿dónde estamos entregando maquinaria? Donde se van a hacer más coches, ¿no? Donde hay un crecimiento, ¿no? Segundo país es España, en el mercado nacional, pero en cifras es muy semejante a lo que vemos después, ¿no? México o Alemania, ¿no? Y si viéramos esto en realidad, y va un poco en línea también de lo que explicaban antes, no refleja la realidad, porque nosotros, cuando estamos hablando de México, ¿a quiénes estamos entregando en México máquinas? Estamos entregando máquinas a CIE, muy importante, pero sobre todo estamos entregando máquinas a Audi y a Volkswagen. Es decir, nosotros estamos gestionando proyectos en Alemania cuyo destino final es México o Polonia o Eslovaquia, ¿no? Como el caso el caso de Nitra es un proyecto de Jaguar, pero tenemos los proyectos de Kecskemét de Daimler o el proyecto de Hungría de Audi, ¿no? Entonces, para nosotros Alemania es un mercado, probablemente es el mercado más importante, porque incluso para Gestamp su principal cliente es Volkswagen. Entonces, que nosotros en Alemania estemos bien y seamos percibidos no como una empresa, permitirme decirlo, norteafricana, sino como una empresa alemana o casi alemana, pues es clave y ha sido clave para que tengamos un posicionamiento adecuado, ¿no? Muy rápido, las fábricas, en el centro, arriba en el centro, la planta de Mondragón, compartimos entre las tres divisiones. A la izquierda arriba, la planta de Marquina, ahí hacemos las prensas para los clientes Tier 1 y los de Forja. A la derecha arriba, la planta de Zamudio, hacemos prensas hidráulicas. Abajo a la izquierda es una ingeniería dedicada a todo lo que es el procesado de la chapa. En el centro, FAST, Fagor Arrasate Service Technology. Desde ahí gestionamos el service en todo el mundo. También está en Mondragón, es de donde yo vengo, de donde yo procedo originalmente. Y la planta de Kunshan en China, que este año hacemos 10 años, hace 10 años que inauguramos, y es una planta dedicada principalmente a la fabricación de máquinas para los clientes chinos en China. Pero realmente es una planta que ha hecho que Fagor Arrasate venda en China muchísimas máquinas fabricadas en Mondragón. Muchísimas máquinas, porque el tener allí 100 y pico personas hace que el cliente chino confíe mucho en poder comprar un producto de Fagor Arrasate porque sabe que va a tener un servicio excelente. Pero, en muchos casos, el cliente chino quiere que la máquina se fabrique en Europa.
Entonces, es doblete, ¿no? Perdón. Y a lo que hemos venido, ¿no? Alemania, ¿no? El año pasado abrimos dos nuevas plantas, vamos a decir, ¿no? Una en México, en Querétaro, y otra en Hilpolstein, cerca de Nuremberg, en Alemania, ¿no? Y yo escuchaba todo el razonamiento antes y a la mañana en el coche venía diciendo, ¿por qué les voy a decir, ¿no? que son las dos principales razones, ¿no? de haber abierto una planta en Alemania? Y en nuestro eslogan, en la feria, poníamos más cerca, ¿no? Más cerca, ¿no? Yo os diría que es para ofrecer un servicio más cercano, entendiendo servicio no como el servicio de asistencia técnica convencional de una máquina entregada, sino entendiendo el servicio desde el momento en que un cliente se pone en contacto con nosotros porque necesita una instalación y desarrollamos con él las especificaciones, lo que el cliente va a necesitar, la solución óptima para industrializar la pieza que él quiere hacer, la fase de proyecto, que en nuestro caso son de 8 a 24 meses, en la que tenemos una gestión de todas esas máquinas y un montón de discusiones técnicas sobre un montón de especificaciones y revisiones de calidad y de proceso, etcétera, y en la fase posterior de asistencia técnica, ¿no? Entonces, ese es un concepto, ¿no? Para ofrecer un servicio más cercano. Y luego, otro concepto, yo vendí la primera máquina en Volkswagen, en la planta de Hannover, en el año 2005. Esas dos prensas, dos transfer de 2.000 toneladas, ¿no? Y era un proyecto para nosotros importantísimo. Esas máquinas han llegado a ser durante varios años las máquinas con el mejor OEE, o sea, la mejor productividad del consorcio. Y sin embargo, para nosotros fueron una tortura. Fue un proyecto en el que algunos sufrimos muchísimo. ¿Y por qué era? Era porque no basta con tener un buen producto. Necesitábamos más, ¿no? Entonces, en esos años, en el año 2008, empezamos a utilizar una palabra en Fagor Arrasate que llamamos alemanizarnos. Dijimos, nos tenemos que alemanizar. O sea, no basta con que hagamos una máquina buena. Y desde entonces, como también has dicho tú, tenemos un programa de formación. Hay muchísima gente en Fagor Arrasate que está estudiando alemán, que está estudiando la cultura alemana, y hay un montón de incorporaciones que hablan alemán. Es decir, en nuestros requisitos de personas ponemos como un valor muy alto en la gente que habla alemán. No solo eso. El alemanizar nos implicaba el contratar progresivamente compañeros alemanes que sean la primera línea ante el cliente. Al alemán le gusta hablar alemán, le gusta interactuar con el alemán, les gusta hablar de sus partidos de fútbol y de sus aficiones, y que a nosotros nos haga ser coherentes y adaptarnos y entenderles y actuar de acuerdo a lo que esperan. Entonces, por un lado, ese concepto, alemanizarnos, el avanzar y el ser percibidos como tan buenos como el mejor cliente o proveedor alemán, y en paralelo, nosotros actuar en interno, ¿no? Y esas son las dos razones por las que montamos, ¿no? Hemos montado una planta en Hilpolstein, en la que en este momento tenemos un gerente, Klaus Meyer, un delegado comercial. Los dos estaban trabajando ya antes de que montáramos la planta. Y en este momento tenemos 5 personas en lo que es servicio técnico, ¿no? Y estas personas, o sea, de las cuales solamente 3, vamos a decir, aprietan tornillos, estamos haciendo un trabajo muy, muy intenso de homologar proveedores, porque claro, nosotros cuando una máquina de estas se estropea una pieza, imaginaos la pieza que es una pieza grande normalmente. Si es un encoder que compramos en Siemens o lo que sea, pues lo compramos, pero si es una pieza que hay que fabricar, tiene un montón de procesos, hay que tallar, hay que mecanizar, hay que fundir, y necesitamos que la planta sea progresivamente autónoma en poder gestionar esos repuestos y poder entregarlos a los clientes. Y para eso necesitamos tener la garantía de que lo hace con la calidad que tenemos que tener, y para eso tenemos toda una serie de procesos en marcha de homologar proveedores y homologar procesos y enseñarles, ¿no? El año pasado esta planta empezó operativamente a facturar, a recibir pedidos en abril y captamos 800 y pico mil euros. Este año tenemos en el plan de gestión vender, no captar, vender 1,5 millones, de los cuales queremos que 1.200.000 los fabriquemos allí. Repuestos que fabriquemos, bueno, si es como decía, si es un proyecto o si es un producto comercial, una pieza comercial, será compra-venta, pero si es una pieza que hay que fabricar, la fabriquemos allí, ¿no? Entonces, y el objetivo es el que os he dicho antes.
Y así estamos un poco en el mundo, ¿no? Tenemos la planta de México, o sea, tenemos las plantas que hemos dicho en Euskadi, tenemos la planta en China, ahora tenemos Fagor Arrasate de México, la planta de Alemania, y luego tenemos pues, en Estados Unidos, en Brasil. Bueno, en China tenemos, además de la fábrica, tenemos 2 delegaciones comerciales, en India tenemos también una delegación comercial, y así pues podemos decir que estamos trabajando en el sector del automóvil con prácticamente todos los fabricantes de coches y sus Tier 1, desde Australia hasta Estados Unidos, pasando por Sudáfrica, o lo mismo en el metal, ¿no? Tenemos referencias en prácticamente todo el mundo, e incluso en el tema de electrodomésticos, ¿no? O sea, no solo a nivel europeo, que es muy importante para nosotros, sino a nivel de Sudamérica. Y esto es un poco lo que yo os quería contar.